El mensaje de hoy tiene que ver con un tal llamado Benjamín. Y espero que realmente en esta mañana vos reconozcas cuál es tu Benjamín. Y como el título del mensaje, puedas soltar ese Benjamín. Poneme el texto 42:1 de Génesis. Dice así: Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Me olvidé de decirle que era NBI. Bueno, no importa, discúlpenme, perdónenme, chicos, se me puede pasar. Pero no hay mucha diferencia entre lo que leyeron y lo que yo leí, ¿verdad? Ahora, a la luz de esta palabra tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién era Benjamín? Dice la Biblia que era el último de los hijos de Jacob, el que tuvo en su vejez. Jacob y Raquel ya eran grandes de edad, ancianos, cuando el Señor le permite a Raquel quedar nuevamente embarazada. Y por lo que declara este pasaje de la palabra de Dios, se convirtió en el hijo más querido de Jacob. Era el último, el más pequeño, el que Dios le había dado después de la pérdida de José. Ahora veamos en qué circunstancias nació Benjamín, este último hijo de Jacob. Génesis 35:16. Dice así el verso 16: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. El nacimiento de Benjamín causó la muerte de su madre Raquel. Su madre muere al momento de dar a luz a Benjamín. Pero ella, antes de morir, consciente todavía, le puso por nombre Benoni. Ese nombre significa hijo de mi tristeza. Pero su padre, Jacob, le cambió el nombre y decidió llamarle Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, un hijo apreciado. Ahora, note esto: Benjamín nació, pero murió Raquel, su madre. Y ella, antes de morir, le puso por nombre Benoni, hijo de mi tristeza. Pero su padre le cambió el nombre por Benjamín, su mano derecha. En otras palabras, el nacimiento de Benjamín costó un precio muy alto para la familia. Pues al nacer Benjamín, su madre muere. Y la idea es esta: para que nazca un Benjamín, una bendición apreciada. Recuerden que en Benjamín, entre otras cosas, significa hijo de mi mano derecha, un hijo apreciado. Pues para que nazca un Benjamín en tu vida, una bendición apreciada, tiene que morir una Raquel, otra bendición apreciada.
pero que ya cumplió su ciclo. Raquel había cumplido su ciclo. El Señor la llama a su presencia y las bendiciones que Dios nos da eventualmente cumplen su ciclo. Nacen y mueren. Y por más maravilloso que haya sido el impacto sobre nosotros de esa bendición, tenemos que estar dispuestas o dispuestos a dejarla morir. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Dios dispone que una bendición se vaya de tu vida, es porque cumplió su ciclo. Y eso significa que una nueva está por nacer. Amén. Sin embargo, esta verdad no es bien recogida muchas veces por todos o algunos de nosotros. Nos aferramos a las bendiciones, presentamos resistencia y queremos seguir manteniendo con vida lo que ya está muerto. El peligro con esta actitud, mis hermanos, es que ignoramos que al seguir reteniendo lo que ya se debe ir, no podemos recibir lo que está por venir. Están por venir cosas maravillosas en la vida de cada uno de ustedes. Resigne las bendiciones que ya están muertas, porque Dios tiene cosas importantes para vos en tu vida. Amén. Ahora, veamos cuál fue la reacción de Raquel en cuanto al nacimiento de Benjamín. Benjamín fue el último hijo de Jacob. Por su nacimiento estuvo rodeado de mucho drama, de una situación crítica, porque el nacimiento de Benjamín significó la muerte de su madre Raquel, la esposa de Jacob, ya que ella murió en el momento de dar a luz a este niño. Ahora, mientras ella moría, Raquel alcanzó a ponerle nombre al niño y lo llamó Benoni, como dijimos anteriormente. Hijo de mi tristeza. Pero cuando su padre lo supo, revocó esa orden y lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Quiero que vean qué lección envuelve esto para nosotros. Benjamín es el último hijo del patriarca, es decir, representa la nueva generación. Pero su madre lo llamó Benoni por el dolor que le produjo y la muerte. Raquel aquí representa la generación que termina. Es decir, tuvo su espacio, tuvo su tiempo, pero ahora su tiempo se acabó y necesita, al igual que Moisés y que Elías, ceder el manto a otro. El problema con Raquel es que se niega a hacerlo. Y las generaciones nuevas, mis hermanos, adolecen de experiencia. Hay circunstancias en las que no se saben manejar, pero a pesar de ello es nuestra descendencia y no la podemos etiquetar, no la podemos maldecir con nuestros prejuicios, basados en nuestros fracasos y en nuestras tristezas. Raquel quiso transportar todo su pesar, toda su tristeza, maldiciendo a ese niño a través de un nombre. Pero Jacob se dio cuenta y le cambió el nombre. Jacob sabía que el niño que acababa de nacer le arrancó a su amada esposa, pero también sabía que ese niño podría más tarde convertirse en su mano derecha. Esta debe ser la misma visión con la que los mayores en la fe deben ver la nueva generación. Es posible que alguno de estos jóvenes te ocasione más de una tristeza. ¿Cuánto nuestros hijos ocasionan tristezas a veces en el hogar? Por desobediencias, por malos actos. Pero solo Dios sabe si ese hijo que hoy te hace llorar, mañana será tu alegría. Tu sostén, mañana puede ser tu gloria. Cuando te apoderás de ese pensamiento, no solo te sanás de tus heridas, sino además ganás para vos un Benjamín, es decir, una bendición apreciada. Déjame enseñarte algo más. En el libro de los Salmos 127,
verso 4, si lo ponemos en pantalla, dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice este versículo que cuando un hombre procrea hijos, un hombre y una mujer, por supuesto, ¿sí? Procrea hijos desde su juventud, serán bienaventurados. ¿Por qué? Porque el mismo versículo 5 lo responde, porque no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. ¿Qué significa esto? Que cuando un hombre cría a sus hijos desde joven, cuando éste ya sea viejo, no se sentirá desamparado, ni estará a merced de sus enemigos, sino que cuando él ya no pueda defenderse, eso no será un problema para él. ¿Por qué? Porque tendrá muchos hijos fuertes y jóvenes que lo hagan por él. Si eso es así en el plano de la familia, también lo podemos llevar al plano de la iglesia. Cuando una iglesia no considera importante la presencia y participación de sus jóvenes, se pierde la oportunidad de sentirse respetada y protegida por la juventud y la fortaleza de esos jóvenes. Ocasionalmente vamos a ver a nuestros mayores en la fe expuesta a circunstancias, muchas veces, donde se requiere de la ayuda de sus jóvenes. Llega un momento en nuestra vida, tanto de iglesia como de familia, que requerimos la vida de los jóvenes para que puedan salir y podamos salir bien librados de algunas dificultades. Y este fue el caso de David, por ejemplo, cuando ya no era muy joven, ya David estaba en una edad avanzada y casi cae muerto en manos de Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes. Pero hubo un joven, Abisai, hijo de Sarbia, que acudió en su ayuda y mató al gigante y salvó a David de una muerte segura. Por eso los hombres le dijeron en Samuel 21:16, nunca más saldrás con nosotros a la guerra, no sea que se apague la lámpara de Israel. Por eso muchas veces en las iglesias, las personas que interceden en oración es gente adulta, gente de avanzada edad, porque quizás ya no tienen la fuerza para poder salir a luchar o correr el riesgo de dañar su vida. Y los jóvenes son los que llevan adelante con fuerza renovada la iglesia. Amén. Y de la misma forma las generaciones nuevas deben proporcionar a sus mayores en la fe la misma protección que este joven le dio a su rey, que algunas circunstancias a veces lo requieren, y los jóvenes tienen que estar atentos a eso. Vamos a ver un poquito qué hacía especial a Benjamín. Varios pasajes de la Biblia dicen que los benjamitas, o sea, la tribu de Benjamín desciende de este Benjamín. Los benjamitas, si no todos, pero sí la gran mayoría, eran hombres zurdos. Es decir, eran diferentes a la mayoría. La palabra Benjamín significa hijo de mi mano derecha, pero curiosamente la mayor parte de los benjamitas, o al menos una gran parte, la mayoría de ellos, eran zurdos. Eso es lo que los hacía especiales. ¿Cuántos zurdos hay aquí? A ver, levante la mano. ¿Quién es zurdo? Allá hay uno. Uno solo. Dos. Muy bien. Dos. Muy bien. Dos zurdos. ¿Y saben ustedes, los zurdos, que concentran mayor fuerza en su mano izquierda que los diestros en su mano derecha? Pues los zurdos tienen esa particularidad. Su mano izquierda es mucho más fuerte que la derecha en aquellos que son diestros. Además de eso, la destreza, la habilidad y la precisión de los zurdos en el arte, en el deporte,
En lo académico es notable. Jueces 20:16 nos dice, de toda aquella gente que había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban, escuchen lo que dice la Biblia de los zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. ¿Se imagina usted tirándole, los que son zurdos, con una honda a un cabello y no errarle? La Biblia dice que el primer rey de Israel, que fue Saúl, él era de la tribu de Benjamín. Y el más grande de los apóstoles, el de la mente más brillante y de sus escritos más profundos, ¿de quién estoy hablando? Del apóstol Pablo, era también de la tribu de Benjamín. Veamos algo más. Génesis 48:27 dice, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Otras versiones dicen, Benjamín es el lobo cazador, por la mañana caza la presa y por la noche reparte sus despojos. Esta es una descripción muy interesante, mi hermano, de cómo actuaban los benjamitas. Los benjamitas podían estar todo el día en circunstancias difíciles, pero por la noche estaban en celebración. Sufrían durante el día, luchaban y peleaban, pero por la noche estaban en celebración. Por la mañana podían estar en guerra, pero por la noche estaban en victoria. Los benjamitas de Dios son así. Por la mañana están todo el día peleando sus batallas espirituales para lograr la bendición, pero por la noche llegan a la casa de Dios a celebrar que derrotaron a Satanás y los despojaron de muchas almas. Decile al que tenés al lado, sé un benjamita. Pelea durante el día y festeja tu victoria durante la noche. Sé el lobo cazador, como dice la Biblia, por la mañana caza la presa y por la noche reparte sus despojos. Sé un benjamita. Ahora, volvamos un poquito a la historia de Jacob. El niño Benjamín se ha convertido en la alegría de Jacob. Y al parecer, por lo que cuenta la Biblia, su felicidad gira en torno a ese niño. Él se ha convertido en su sol, se ha convertido en la luz de sus ojos. Él vive para disfrutar a ese niño y no está dispuesto a correr ningún riesgo por él. Pero al parecer algo empezó a andar mal. Este niño, Benjamín, era el hijo que Dios le dio a Jacob. Se lo dio en su vejez para paliar el sufrimiento de haber perdido a su hijo José primeramente y luego de haber perdido a su esposa Raquel. Pero sin darse cuenta, este hombre, este patriarca, Jacob, sus sentimientos hacia el niño se habían salido de control. Se habían salido de control. Y cuando nuestras emociones se salen de control, mi hermano, con relación a las bendiciones que Dios nos da, Él tiene que ayudarnos a reencontrar el camino y poner nuestras emociones nuevamente en orden. Génesis 41, 53 y 54 dice lo siguiente, lo ponen en pantalla. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. En aquellos días, como José había profetizado e interpretado el sueño del faraón, vino el hambre sobre la tierra, toda la tierra. Y Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar víveres, como leímos al principio. Pero como era de esperarse, no envió a Benjamín por temor a que algo le pase. Pero dice la Biblia que cuando los hermanos llegan a Egipto por alimentos, José los reconoció. Todos conocen la historia, ¿verdad? Claro que sí. Y planeó una trampa para ellos. José los acusó de espías y los metió en la cárcel. Aunque todo esto era parte del plan de José para luego darse a conocer. Sin embargo, realmente
era el plan de Dios para tratar con las emociones descontroladas ¿de quién? De Jacob hacia su hijo Benjamín. Por la confesión de sus hermanos, José descubre que tiene un pequeño hermano, que él no era el último, que se llamaba Benjamín, y les propuso a sus hermanos que regresaran a la casa de su padre, a la casa de Jacob, y trajesen a Benjamín con ellos para dejarlos comprar y para liberar a su hermano Simeón, que había quedado en garantía, encarcelado. Cuando su padre se enteró de la propuesta de José de llevar a su hijo Benjamín para que puedan comprar y para dejar libre a su otro hijo, Simeón, su respuesta fue un rotundo no, por supuesto. ¿Cómo iba a permitir Jacob que Benjamín corriera riesgos, que quizás los egipcios trataran mal, lastimaran o encarcelaran a su hijo, a su mano derecha? Fue un rotundo no de parte de Jacob. Jacob no estaba dispuesto a dejar ir de su vida al hijo que era la razón de su felicidad. Sus emociones estaban, mi hermano, fuera de control. Y no estaba dispuesto a soltar a Benjamín. Sin embargo, el hambre continuaba y los alimentos escaseaban. La situación no tenía regreso. El hambre no se detenía. Y esto mismo sucede muchas veces hoy con frecuencia. Dios nos bendice con muchas bendiciones, porque Dios realmente nos bendice con muchas bendiciones. Y ocasionalmente lo hace con cosas o lo hace a través de personas que para nosotros adquieren una importancia más allá de lo correcto. A veces queremos endiosar las cosas o las personas que nos han ayudado. Y si hay algo que nadie puede hacer sin ofender a Dios, es poner en su corazón cosas o personas en un sitial de importancia más allá de Dios. Dios es siempre el primero en la vida de sus hijos. Y Dios quería ser el primero, el único y absoluto Dios en la vida de Jacob. Cuando esto sucede, entonces, todo empieza a andar mal. El hambre aparece en forma de crisis, aparece en forma de desempleo, aparece en forma de enfermedad o en forma de deuda, e incluso perdemos a veces seres queridos y algunas de nuestras promesas quedan encarceladas y no saldrán de allí hasta que soltemos nuestro Benjamín. Allí no hay oración que surta efecto, mi hermano. Cuando Dios no está primero en tu vida, no hay oración que surta efecto. No hay forma de que seas escuchado. No hay autoridad, no hay fe, no hay poder que haga ir al hombre o te saque de la cárcel, de la crisis. Lo único que funciona es soltar a tu Benjamín. ¿Y qué hizo Jacob? Entonces, ¿qué hizo Jacob? Cuando toda la comida se acabó y no había nada que comer ya allí en donde él estaba, Jacob dijo, bueno, llevadlo. Y cuando lo llevaron a Egipto, José lo trató con gran aprecio y luego se reveló a sus hermanos y lloró con sus hermanos. Dios amaba a Jacob y tenía que ayudar a ese viejo patriarca a salir de su crisis. Él no se daba cuenta, pero estaba en una crisis. Y para ello diseñó esta estrategia. El hambre, la obstinación de Jacob fue alimentada por su orgullo. Pero el hambre se encargó de postrar cualquier orgullo y altivez. El hambre lo obligó a dejar ir a Benjamín a Egipto. Cuando el orgullo aparece, mi hermano, en el corazón de un hombre o de una mujer, Dios permite que se levante contra ese orgullo un poderoso enemigo que lo derrote. Ese enemigo en este caso se llamó hambre. El hambre fue para el orgullo de Jacob lo que una plaga de langosta es para las cosechas, pues no dejó ningún rastro de ella. El hambre no dejó ningún rastro de orgullo
en la vida de Jacob. Cuando el orgullo de Jacob fue derrotado por el hambre, entonces el hambre se fue. Y no solo a Jacob le fue restituido su hijo Benjamín, sino además a su amado hijo José, que él creía muerto. Esto es lo que muchos cristianos no entendemos. No lo entendemos. Cuando Dios te pide que sueltes algo que Él te ha dado, pero que estás administrando mal, mi hermano, no te lo pide para quedárselo Él, sino te lo pide para regresártelo en el momento que ya estás listo para administrarlo como corresponde. Jacob soltó a su hijo y le fueron devueltos 2. Por supuesto, cuando demuestras fidelidad administrando poco, Dios te califica para administrar mucho. Él creía que perdía un hijo y sin embargo Dios le devolvió 2. Benjamín representa las emociones perdidas, pero José representa la prosperidad anhelada. Dice la Biblia que José no se dio a conocer a sus hermanos, sino hasta que su padre dejó ir a Benjamín. La prosperidad anhelada de un creyente no llega en cualquier momento de su vida. Vuelvo a repetirlo. La prosperidad anhelada de un creyente no llega en cualquier momento de su vida. ¿Cuándo llega? Esta solo se da a conocer cuando nuestro Benjamín es soltado. Cuando estás listo para administrar bien tus emociones, entonces estás listo para administrar bien tus riquezas. Dios no te va a dar lo que no puedes administrar. Dios no anda por ahí tirando o desperdiciando sus bendiciones, entregándoselas al azar a cualquiera para ver qué sucede. No es prueba y error el Señor. Él solo las entrega a personas calificadas que han permitido que el Espíritu Santo las procese, las perfeccione y las santifique. Jacob no volvió a ver a José después que lo dieron por muerto. Él pensaba que había muerto. Pasaron 22 años hasta que José se presentó ante su padre nuevamente. Escucha, tu prosperidad no será manifestada en cualquier momento de la vida. Yo sé que todos anhelamos un tiempo de prosperidad, porque eso, primero, nos permite estar mejor. Segundo, nos permite dar testimonio de que Dios realmente cuida de sus hijos. Pero la prosperidad no será manifestada en cualquier momento de tu vida, sino hasta que todo el proceso de Dios se haya cumplido en vos. El proceso de Dios se haya cumplido en vos. Así esto le tome a Dios 22 años de tu vida, pues van a ser los 22 años mejores invertidos, porque después de eso va a llegar tu prosperidad. Por último, Jacob y toda su familia fue invitada por Faraón a vivir en Egipto. Pero la tierra que le asignaron a Jacob, escuche esto, mi hermano, la tierra que le asignaron a Jacob y a su familia para vivir no fue cualquier tierra, sino fue la tierra de Gosén, que era la mejor tierra que había en Egipto. Le dieron asilo y le dieron el mejor lugar del país para vivir. Hay un Gosén esperando por hombres y mujeres que estén dispuestos a soltar su Benjamín. Jacob jamás hubiera llegado a Gosén si no hubiera ido a dejar a Benjamín. Hay un Gosén que te está invitando a venir a todos los que se atrevan a dejar procesar por el Señor. Te tenés que dejar procesar por el Señor. Dios tiene un Gosén, una tierra rica, la mejor tierra para vos. Pero tenés que dejar ir tu Benjamín. Hay un Gosén esperándote, mi hermano. Por muchos años quizás has buscado salir adelante con tus propios medios. Y más de una vez has tocado puertas sin éxito.
Yo he tocado muchas puertas, buscando en mi afán mis propios medios, quizás prosperar. Y esas puertas no se abrieron. Fueron puertas golpeadas sin éxito. Pues si a vos te sucede hoy en día algo parecido, yo te digo, suelta tu Benjamín. Soltá tu Benjamín. Y solo tendrás que buscar la prosperidad en el Señor, porque hay un Gosén que te está esperando. El Gosén ya vos no vas a buscar ese Gosén, sino que el Gosén te va a buscar a vos. Busca de Dios, déjate procesar por Dios. Larga ese Benjamín. Yo hoy cuando comencé con el mensaje, mi deseo es que vos reconozcas cuál es tu Benjamín. Ese Benjamín que te está molestando. Esa bendición que quizás sí en un momento fue buena, la disfrutaste y te fue útil, pero que Dios ya la dio por vencida. Y Dios tiene otra bendición para vos, superior a esa. Los hombres que no sueltan su Benjamín viven la vida entera buscando bendiciones. Buscan, buscan y buscan. Pero para los que sueltan su Benjamín, las bendiciones los siguen. Las bendiciones los buscan. Ellos tienen su Gosén. Ellos las van a alcanzar. Amén. Ponete de pie, vamos a alabar al Señor. Déjate procesar, decirle al de al lado. Déjate meter en la picadora de carne. Deja de ser carnaza. Convertite en la más rica hamburguesa. ¿Sí? Déjate procesar, mi hermano. Porque si vos buscas prosperidad, la única manera es soltando tu Benjamín. Amén. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre, Dios. Porque no hay lugar mejor que estar contigo, mi Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey.